Pues nada, buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en este nuevo webinar en el que vamos a hablar sobre seguridad, pero sobre todo cómo automatizar las respuestas, la utilización de IA para modernizar los servicios de Security Operations Center. Para los socios y los socios, es importante que todos sepamos quiénes somos. Somos una asociación, ¿vale?, con más de 140 socios en España. Hemos tenido un crecimiento gracias a todos los socios por esa confianza que nos dedican. A los que no son socios todavía, por favor, al final o durante el webinar podéis enviar un correo a marketing@imsp.es y ahí podéis tener toda la información para poderos asociar con nosotros. Es importante que tengáis en cuenta, somos una asociación que está generando muchísimo impacto en el mundo de la tecnología, sobre todo a nivel de tecnología Microsoft, ¿vale? Con unos ingresos generados a través de todos nuestros asociados, sumado de unos 300 millones de euros al año. Sin mucho más preámbulo, hoy tenemos como invitado a Manuel García, Manu para los amigos. Él es Senior Cloud Security Architect, aunque está trabajando también en el rol de GPS como lead de todo lo que es seguridad. Amplia experiencia en todo lo que es arquitecturas de seguridad y tecnología Microsoft. Apasionado de la IA, con lo cual del tema que nos va a hablar ahora creo que veréis que lo domina bastante bien y espero pues que os apasione tanto como él. Antes de pasar al webinar como tal, quiero dar gracias a nuestros patrocinadores, tanto a nuestros patrocinadores Platinum como a nuestros patrocinadores Gold, que hacen posible que tengamos todo este tipo de actividades como otras actividades de carácter asociativo en la IMSP. Y obviamente, pues gracias a todos los socios por la confianza que depositan en nosotros. Sin más, Manu, te dejo con todos nuestros invitados de este día. Espero que disfruten del webinar. Vale, muchas gracias, Rafa. Bueno, ya me ha presentado, así que creo que no hay que presentarse más. Al final soy un arquitecto técnico que estamos liderando la práctica en los partners y que intentamos impulsar la práctica y la implementación de estas nuevas tecnologías. Entonces, en este punto, yo os voy a hablar en esta sesión sobre, oye, cómo son los SOC modernos mediante el uso de técnicas de automatización. Es decir, porque sabemos todos que primero hay que poder detectar, tenemos que tener unos casos de uso que puedan detectar y tenemos que tener un análisis constante y periódico de todos los reportes de CTI, de todos los nuevos casos de uso, tipos de amenazas que tenemos, además de las que puede implementar ya de por sí out of the box Microsoft, pero nosotros tenemos que mapearlo con, no nos vale la antigua aproximación, sino que tenemos que basarnos en comportamientos, en la parte de lo que es el mapping del framework de Mitre, con los TTPs, con las técnicas, las tácticas y los procesos. Y aquí este sería el primer paso, pero el segundo paso muy importante, que es el que vamos a hablar aquí un poco, es cómo hacer esa remediación. Una cosa es la detección, otra es la remediación. Tenemos un tiempo medio en un SOC, tiempo medio de detección, que es muy importante para medir el KPI a través de un manager de un SOC, y tenemos el tiempo medio de respuesta, es decir, al final, tiempo medio de detección y tiempo medio de respuesta, que tenemos que tenerlo lo mínimo posible. Y en esto entraría la parte de lo que sería cómo nosotros incluimos la IA. Vamos a hablar de todo el SOC en general, pero vamos a decir cómo la IA ayuda en estos pasos y vamos a hacerlo de una forma realista. Es decir, vamos a hablar desde el punto de vista actual, cuál es nuestro objetivo final y cuál es todo nuestro camino que vamos a seguir desde Microsoft, que es un poco el camino también que están siguiendo otros fabricantes, pero nosotros tenemos una ventaja en relación a la IA generativa. Vamos a continuar. Vamos a ver, si no me lío, y vamos primero a entender un poco
vamos a comprender la evolución de la ciberseguridad. Sé que esto es un poco más verborrea comercial, pero al final lo que nos está pasando es que cada vez hay más ataques. Y esto es el ejemplo que tenemos. Es decir, hay un aumento del número de ransomware, sobre todo ransomware dirigidos por humanos, que al final está industrializada este tipo de delincuencia. Es decir, al final no son unas personas únicas, individuales, sino que está industrializado y está totalmente procedimentado dentro de esas empresas que están en ubicaciones totalmente protegidas por los estados nacionales muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un montón ha aumentado el número de ataques. Además, como estamos viendo aquí, tenemos un montón de brechas de seguridad porque tenemos muchísimas herramientas. Al final, la persona que está operando, nosotros lo que tenemos que hacer es que al cliente le tenemos que resolver un problema que tiene, que es un riesgo que tiene el cliente. Por eso se definen esos casos de uso para que evitar y mitigar esos riesgos y poder responder ante esos riesgos y hacer que su infraestructura o su servicio, mejor dicho, es decir, al final su negocio, no se vea impactado, se vea impactado lo menos posible. Entonces, una gestión de múltiples herramientas lo que genera es lo que teníamos anteriormente. Un montón de personas especializadas por silos, en los cuales, si nos basamos en el mapping del framework de Mitre, que vemos la kill chain, al final para poder dialogar y hablar entre ellos es muy complicado. Lo que hay que ver es un poco la detección extendida con XDR y una correlación conjunta de toda esa telemetría. Y luego tenemos la parte muy importante que es la fatiga de alertas y el agotamiento del shock. Es decir, al final, si os fijáis, tenemos un nivel 1 en el cual, si nos basamos en una gestión de un SOC tradicional que está cerrando incidentes que son falsos positivos en un 90%, con lo cual tenemos un nivel 1 muy grande que no está haciendo trabajo realmente que dé valor y aporte valor a la organización. Estamos entorpeciendo para detectar, porque tenemos muchísimas alertas encoladas para detectar alertas que realmente no son falsos positivos y estamos teniendo un delay en la respuesta de esos incidentes. Además que hay un agotamiento. Entonces, se suma todo. No hay personal tampoco que gestione, se cansan en las empresas, no tienen presupuesto, entonces al final lo que hacen es desisten de estar en la compañía, como puede pasar en muchas. Entonces, esta sería un poco la aproximación. Entonces, nos surgen las típicas preguntas de cómo podemos investigar de manera más eficaz, cómo se puede priorizar, cómo se puede prevenir y detectar los ataques rápidamente. Y aquí entraría, oye, ahora hay muchísimos ataques, como hablamos antes. Esto es la parte del XDR, la kill chain. Es decir, tenemos campañas dirigidas campañas de ransomware dirigidas por humanos, que son las más comprometidas. El business email compromise, la parte de exfiltración de datos, la parte de data leak. Y tenemos diferentes entities que tenemos que analizar dentro de un SOC. Y no nos vale con tener personas dedicadas a cada tecnología. Una al email, otra al endpoint, otra a la identidad, otra a las aplicaciones, otra a los datos. Porque al final no se hablan entre sí, están muy aisladas. Y al final, realmente, para poder detectar que una alerta está relacionada con la otra alerta, o realmente desarrollas muchísimos casos que correlacionen esa información a nivel del SIEM, va a generarte una carga a nivel de personal muy grande, sobre todo porque no hay personal. Esos son varios factores que tenéis que tener en cuenta y nosotros lo damos automáticamente. El XDR lo que hace es el mapeo, la correlación, y lo que te genera bajo un mismo incidente, mapea todas las alertas en orden cronológico y te los muestra en un gráfico. Y puedes hacer un análisis más detallado, con lo cual es mucho más rápida la detección y la respuesta. El siguiente, el XDR era la respuesta a los ataques modernos, que es lo que estaba hablando aquí. Entonces, vemos aquí que solo seguridad en el endpoint no es suficiente. Es decir, al final, las alertas de punto de conexión en silos no son interesantes y solo se puede ayudar a defender ataques específicos en el endpoint. Es decir, es lo que estaba comentando antes. Y el XDR lo que hace es mapear toda esa información y mapearla, es decir, correlaciona la información como os comenté antes. No os voy a explicar de nuevo, pero si os fijáis, sabemos que el endpoint es una pieza muy importante porque es la que da la mayor telemetría. Pero para poder hacer un seguimiento de un incidente, pues muchas veces es necesario las demás entities que estábamos viendo antes. Y en la identidad
el endpoint tiene muchísimo peso, porque nosotros podemos ver el comportamiento, la parte de web, en la que lo que hacemos es enriquecemos con telemetría, con la parte del CASB y del Cloud for Apps, en la que podemos detectar comportamientos como viajes imposibles, accesos de proxies anónimos, etcétera, etcétera. Al final podemos detectar el comportamiento en unas fases anticipadas, un mal comportamiento, porque además tenemos un aprendizaje basado en Deep Learning de cómo se tiene que comportar ese usuario. Esto es muy importante. Y esto entraría en las licencias que son, no me quiero meter en licenciamientos, pero al final Identity Protection está en un P2. En un P1 tendríamos la parte de conditional access, que ese es el corazón del Zero Trust. Eso es lo que hablamos. Al final mapeamos identidades, mapeamos endpoints, mapeamos aplicaciones, mapeamos también a nivel de datos, hacemos un mapeo y hacemos una evaluación cuando obtenemos el token, refrescamos el token, cambiamos alguna de las configuraciones que tenemos actualmente. Y eso es al final el punto clave. Y además nosotros podemos revocar ese token de manera inmediata con nuestro CAI, que es muy importante porque muchas veces el token tiene una expiración de 24 horas X y pasa de que, aunque si te compromete un usuario y tú cambias la password, no puedes revocar el token. En este caso nosotros podemos hacerlo. ¿Cómo construimos una defensa de un XDR unificado? Dependiendo del enfoque al que vayáis vosotros como cliente, es decir, vosotros como partner, si vais a un cliente pequeño, no nos vamos a meter a llevarle un SOC, una gestión operativa de un SOC, que a mí es lo que realmente me gusta ver en conjunto. Vamos a ser un poco realistas qué escenario tenemos, es decir, no podemos matar, como se dice coloquialmente, moscas a cañonazos. Entonces, lo primero es, si vamos a proteger el puesto de trabajo, tenemos el XDR, el Defender for XDR, en el cual automáticamente podemos prevenir, proteger, detectar y responder y hacer una respuesta extendida. Quiere decir extender, quiere decir que lo podemos conectar vía API a otros servicios, sea un SIEM de un tercero, depende, incluso meterlo con un Grafana o lo que se quiera, en fin, al final con un dashboard. Aquí lo que nosotros hacemos por vosotros, y esto al final es IA, porque la IA, nosotros ahora estamos, perdonad que lo diga, pero estamos en el hype de la IA generativa. Pero la IA, nosotros llevamos años con la IA. Es decir, los modelos que se utilizan por debajo en la parte de la detección, vamos a hablar de todo, pero los modelos que se utilizan de Deep Learning, al final, si os fijáis, nosotros los podemos utilizar para poder identificar los comportamientos y poder tomar acciones de una manera más o menos automática en base a esos comportamientos que hay desviaciones. Y nosotros lo que os damos, como os decía, correlacionamos en una kill chain toda la telemetría conjuntamente y podemos, en bajo determinados escenarios, tomar acciones de isolar un dispositivo, como lo haremos después, isolarlo parcialmente, que solo puede acceder a las aplicaciones ofimáticas para evitar que se filtre información, porque los ransomware filtran información y luego cifran. Entonces estamos bajo un daño reputacional y bajo también un posible daño o una posible multa de la Agencia de Protección de Datos. Hay diferentes tipos de opciones. Se comporta como una analista de SOC. No se comporta haciendo una acción, justamente, sino intenta simular el comportamiento de un analista. Y esto es ahí la IA, cómo funciona. Al final, los modelos que tenemos predictivos por debajo. Ese sería un punto. Luego hablaremos de Microsoft Copilot for Security, que anteriormente se llamaba Security Copilot, pero eso al final del todo. Quiero controlar un poco el tiempo. Vamos a ver. Entonces, como decíamos, ¿cómo se implementa una estrategia efectiva de detección y respuesta? Entonces, vamos a apurar un poquillo más, porque si no, no nos da tiempo. Tenemos que habilitar respuestas rápidas con incidentes priorizados por XDR. Es decir, tenemos el Disrupt Advanced Attack a velocidad de máquina. ¿Qué quiere decir esto? Que hay determinados escenarios que nosotros hacemos las mitigaciones automáticas, tanto sea en el endpoint, sea en la identidad, como sea en el correo, de que lo pone en cuarentena. Y hace determinadas acciones con el correo. Incluso el Business Email Compromise, que elimina las reglas que tenga establecidas a nivel de MARC, hace un montón de cosas. Y tenemos luego una consola unificada de gestión, es decir, unifique la seguridad y la gestión de acceso a la identidad. Es decir, aquí lo que nosotros hacemos es, tenemos una consola unificada en la que desde un mismo punto vemos, integramos perfectamente la parte de la identidad con la parte del XDR, de lo que hablábamos del puesto de trabajo, del endpoint, etcétera, etcétera. Nos focalizamos en habilitar una respuesta rápida con incidentes priorizados por XDR. Entonces, si os fijáis aquí, tenemos todo en una misma consola
Esto es muy importante. Es decir, tenemos control de reback como tenemos, investigación y respuesta basada en incidentes. ¿Qué quiere decir esto? Como os comentaba, al final nosotros tenemos un incidente y mapeamos todas las alertas que van saltando, mapeadas con la kill chain, y realmente nos la muestra en orden cronológico. Inventario central de activos, de nuestro inventariado de dispositivos que tenemos, identidades, etcétera. Inteligencia avanzada, tenemos la parte del MDTI, también nosotros disponible aquí para poder ver incluso automáticamente la reputación de una IP, que sería los IOCs. Hay más detalles sobre esto, que no tenemos tiempo para hablar el detalle completo. Detecta y responda de manera eficaz con incidentes. Es lo que hablábamos aquí, si os fijáis. Yo me estoy adelantando muchas veces en las cosas. Si os fijáis, nosotros tenemos una amenaza, tenemos diferentes assets, dispositivos, si os fijáis aquí, dispositivos, identidad, email, aplicaciones, datos, eventos, actividad del usuario, la parte del audit estándar de Premier, la parte del tráfico, del email, los sensores que tengamos, el comportamiento, y al final lo que nos da a nosotros es lo que os comenté. Por debajo os simplifica y os da el incidente y podéis revisar el incidente y tomar acciones sobre él muy rápidamente. Es decir, incluso en un dispositivo podéis conectaros por remoto por ley response para poder hacer un collect de recolectar información y bajaros la información recolectada a vuestro dispositivo que estáis utilizando, vuestro portátil que estáis utilizando para conectaros a la consola, hacer determinadas acciones de hacer remediaciones, hacer análisis, ver los procesos activos. Es bastante interesante esto. Podéis isolar los dispositivos de manera manual, podéis tomar muchísimas acciones dentro de la consola. Es decir, esta parte, además van a salir mejoras en la parte del MD para Mac a nivel de escaneo full y escaneos programados, que ahí estuvimos en un evento interno con la parte de los ingenieros de Seattle que nos estaban presentando esa parte. Impulse la eficiencia de un SOC con una experiencia guiada y centrada en observar el contexto durante la investigación. Es lo que os comentaba. Es decir, al final nosotros tenemos en la actividad de ataque, podemos incluso simular la actividad que nos van apareciendo las alertas una a una y luego nos da un mapa en el que incluso podemos pinchar y podemos hacer todas las acciones sobre los ficheros, sobre los procesos, sobre los usuarios. Es bastante sencillo. Esto estamos hablando de un poco la gestión y cómo hace el procesamiento por debajo de la inteligencia artificial que tenemos nosotros para mostrarnos los incidentes de una manera sencilla. Este sería el primer punto. La parte de respuestas automatizadas. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos lo que sería la parte de Zap para email. Podemos construir nuestras respuestas automatizadas porque son las Custom Analytics, que las tenemos en la parte de Advanced Hunting, que esas las podemos desplegar en base a nuestras consultas que hagamos de Advanced Hunting, que podemos tener, porque al final, si os fijáis, Advanced Hunting, bueno, tendríamos que centrarnos cuándo se puede utilizar Advanced Hunting y bajo qué licenciamiento. Esto estaría dentro de un E5, el licenciamiento de Advanced Hunting, eso es lo que puedo decir. Yo soy una persona que digo las cosas todas y entonces no me gusta dar el dato inexacto. Pero es muy importante porque podéis hacer consultas específicas, crear reglas también específicas que sean programadas, por ejemplo, cada X tiempo. Y luego también hay una opción que además de todas las respuestas automatizadas que nosotros damos ante determinados escenarios, que ya son totalmente out of the box, podéis utilizar Power Automation con Logic Apps para automatizar respuestas ante diferentes tipos de escenarios. Es decir, podéis vosotros definir, por ejemplo, del KQL que tenéis, definís una regla custom y de esa regla custom que tenéis ya definida que detecta, podéis hacer un automation rule eh, para poder tomar una acción de manera automática o que la tengáis ahí, pero que se ejecute, se la puedes ejecutar o no. Esto solo de la consola del Defender for XDR, la parte del Defender. Si esto lo ingestamos con el SIEM, que hablaremos luego, pues ahí tenemos la parte de nuestro SOAR, que son los Automation Rules, que son, bueno, son las Automation, que son los playbooks, porque Automation Rules son un pelín distinto, y ahí podemos tomar acciones de una manera centralizada.
Al final te está explicando aquí un poco, pero al final lo que te hace es que te da resuelto el incidente y te lo mitiga y te lo elimina de la cola de activos. Y realmente te lo está haciendo de manera transparente. Tú puedes investigar todo lo que ha pasado dentro del incidente y las alertas que están mapeadas con ese incidente. ¿Qué más podemos hablar? La búsqueda de amenazas proactivas, que es lo que hablé antes. Es decir, tenemos Advanced Hunting, que esto está con una de 5, como os comenté. Esto podemos ver logs de hasta 30 días, porque sabéis aquí que podemos almacenar hasta 6 meses de información, pero a nivel de Advanced Hunting solo hasta 30 días. Si queremos almacenar esa información durante más tiempo, tenemos que volcar esas tablas mediante el Data Connector a Sentinel, que tendrá un coste a nivel de ACR de seguridad, o incluso lo podemos enviar aún siendo un tercero vía API. Esa es la otra opción que tenemos. Si fijáis aquí, el lenguaje que utilizamos es el Custom Query Language. Es un lenguaje bastante interesante y tenemos muchísimas queries ya predefinidas. Incluso tenemos repositorios de GitHub y comunidades. Lo digo para que lo entendáis porque es muy potente esta parte. Ya no solo para Advanced y detectar, para ver las configuraciones del Healthy, de cómo está el MD, de cómo está la parte del antivirus, del Data Protection, del Tamper Protection, de la parte del Network Protection, por ejemplo. Hay muchísimas consultas que podéis hacer y mapear tablas. Al final, esta consola de Defender for XDR también se ingestan las alertas y los incidentes de los servidores, que es otra nueva que ha salido hace muy poco, con lo cual podéis gestionar de manera centralizada en esta misma consola alertas, incidentes de servidores y de puestos de trabajo, de identidades, de muchísimas cosas. No tendría la parte de Sentinel, pero tenemos la consola unificada que tenemos en Private Preview, que va a tener integrado todo. Y vais a poder hacer Advanced Hunting, tanto porque vais a hacer join sobre las tablas tanto propias del XDR que va con licenciamiento, como las de Sentinel y la de los workspace normales de Azure, en la que vosotros, con vuestro permiso, tengáis acceso a las suscripciones. Esto es bastante interesante. Tengo incluso acceso a la Private Preview y se podría explicar, pero en este tiempo no nos da muchísimo tiempo. Aquí estamos hablando del Attack Disrupt a velocidad de máquina, la respuesta automática, y podemos ver, por ejemplo, oye, hablamos de diferentes casos. Adversary in the middle, ransomware dirigido por humanos, business email compromise. Hay un montón. Entonces, si os fijáis aquí, intenta simular esas acciones de un analista de un SOC. Es decir, detecta, correlaciona señales, clasifica, identifica los activos y aísla automáticamente los dispositivos y suspende las cuentas como imperativas en tiempo real. Esto mediante los modelos de Deep Learning que tenemos de IA, al final. Y lo que te hace es que reduce los tiempos, reduce los posibles errores, la interacción humana y para pequeñas empresas y grandes también, porque al final lo que quiere la empresa es estar o no comprometido o comprometerse el menor tiempo posible para tener menos impacto en el negocio. No voy a decir de una empresa hoy que se le ha caído un servicio, no creo que sea por un incidente, por un cambio, pero está grabada esta conversación, por eso no voy a decir más información, pero no es porque me venía por Microsoft, porque no está en Microsoft, pero soy una persona que ando mirando mucha información y me lo cantó Dan Detector. Es un ejemplo que os doy. Entonces he visto por dónde iban los tiros. Y luego la consola unificada que os comentaba, que al final es lo que estaba comentando, que nuestro target es una consola unificada que tenga todo, el Sentinel incluido, que podéis acceder a Sentinel, pero ya tiene todo. Entonces, lo que vemos aquí, y esto se basa al final los atacantes, nuestra primera barrera, línea de defensa es la identidad, que es nuestro corazón del cero tras, que nosotros nos basamos en el conditional access, para hacer las configuraciones a nivel granular. Esto hay que protegerlo. Esto al final, Rafa y toda la gente que tenemos aquí, yo creo, está concienciada de los incidentes de seguridad e incidentes que le impactan a los partners. No decimos más información, pero son incidentes que realmente la identidad es la parte fundamental, yo creo. Y entonces, muchas veces no están bien securizados, no tienen un multifactor. Si entra free, no tiene security defaults porque dicen determinadas cosas y ahí se puede habilitar el MFA. Hay varias opciones para habilitarlo. Ahí también tengo una presentación que esclarece un poco eso. Luego, si tienen conditional access, puede ser que esté mal configurado como agujeros para que se puede hacer un acceso privilegiado mediante ARM sin MFA.
que se puede utilizar la autenticación legacy, con lo cual se va a pasear al MFA. Hay determinadas cosas que se pueden identificar posibles gaps. Bueno, aquí está al final. Y nosotros hacemos una optimización de la protección, que sería la parte del ITDR, que también lo incluimos en la consola unificada. Esto también es algo bastante nuevo. Entonces, intentamos detectar esas infracciones antes de que comiencen, proporcionamos visibilidad a nivel de amenazas e interrumpimos los ataques en tiempo real, utilizando la IA en base al comportamiento, porque nosotros hacemos un mapa del comportamiento de los usuarios y que nosotros realmente, cuando identificamos una desviación, lo que hacemos es tomamos una respuesta en base al riesgo que tiene el usuario, porque sabéis que en Identity Protection tenemos el Sign Risk y el User Risk. Ahí, en la parte de Sign Risk, sobre todo, entraría la parte de IA, porque en la parte de User Risk entraría cuando hay, pues, en un dump publicado tu password, con lo cual automáticamente te pide que la cambies si tienes un MFA. Si no tienes MFA, automáticamente te suspende la cuenta. Esas son acciones que, en base a riesgos que tenga y estado del usuario, hace una acción. Y luego estaría el Sign Risk, que lo que hace es que, en base al aprendizaje de los últimos 30 días, ya no de la organización, sino del usuario, pues puede tomar acciones como bloquearte el acceso. Es decir, y tienes que hablar con los administradores para que te digan que era un falso positivo, marcarlo y que te permita acceder. Eso se ve en los reportes y se ve la información y se puede indicar como que se salta una alerta. Voy a enseñar alguna alerta que me ha saltado a mí por conectarme a una región directamente a la máquina y siempre estar conectado a la consola aquí en España. Pues automáticamente te salta una alerta en el XDR, le pones falso positivo y ya te habilita al usuario en base a las acciones que tenemos. Aquí tenemos la defensa de las identidades con seguridad de XDR unificada y la gestión del acceso a las identidades. Aquí, si os fijáis, en la parte de identidades tenemos acceso a data activo, Threat Intelligence también y optimización de la protección de la identidad. Esto al final lo tenemos totalmente integrado. No vamos a centrarnos más porque habría que coger la consola. Y vamos un poquillo cortos de tiempo. Tendríamos una arquitectura unificada de protección contra amenazas. ¿Qué quiere decir esto? Simplificamos. Si quiero ir a la última página, que ahí se explicaría el diagrama que tenemos. Tenemos el on-premise, tenemos el Edge, el multicloud, las plataformas de identidad que tengamos. Al final, muchas empresas que no son startup o de nueva creación tienen una identidad en on-premise, tienen domain controllers y RFS que tienen que migrar este año porque se deja de tener soporte, igual que el MFA on-premise. Y si os fijáis en esto, al final está hibridada con la nube. Nosotros protegemos desde el XDR esos domain controllers, esos movimientos laterales, ese gathering o investigación que puede hacer un discovery desde ahí. Y podemos identificar, por ejemplo, que no tiene diferentes tipos de auditoría habilitados. Y tenemos la parte de unos agentes que instalamos, y lo tenemos, que se llama la parte del MDI, Microsoft Defender for Identity, que instalamos en los domain controllers para poder identificar y mitigar este tipo de amenazas en la identidad on-premise que tenemos híbrida con la nube mediante Adeconet, que ahora es el Cloud Sync, y que realmente hay que proteger, porque es la joya de la corona ambas cosas. Realmente tenemos muchas empresas, son antiguas, lo que tienen ahí es el mainframe o tienen aplicaciones, el backend metido ahí abajo. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Quieren su corazón del negocio muchas veces que no quieren moverlo y tardan más en moverlo. Tenemos la parte de Microsoft Entra, Identity Access Management, tenemos lo que hablamos antes, Secure Identity Access, Unified Identity Management, la consola centralizada, Simplified Identity Governance, y tendríamos la parte del XDR integrada dentro. Si os fijáis, tenemos una postura proactiva, tenemos enriquecimiento de incidentes e investigaciones con diferentes fuentes, como hablamos, enriquecemos el comportamiento del usuario y respuestas automáticas. La postura es que vemos una postura en base al riesgo que tenga, en este caso. Y es bastante interesante ver este punto, porque nosotros podemos ver el porcentaje de exposición que tenemos en la organización y los posibles riesgos a los que nos vemos enfrentados. Y ahí también podemos ver dentro del XDR, perdonad que es que me lío bastante, bueno, es que me líe, es que hay bastante información.
podemos ver incluso las vulnerabilidades. Si nuestro parque de dispositivos es vulnerable ante determinadas amenazas y podemos ver, en base a las campañas que hay, cuáles prioriza más Microsoft y cuáles no, en base a esas campañas que hay activas actualmente. Hay muchísimas partes. Optimización e integración, optimizar la integración de la tecnología en un SOC moderno y migración a Sentinel. Es decir, al final hemos hablado del puesto de trabajo del XDR, no hemos hablado del XDR, de lo que sería el entorno on-premise y multicloud, AWS, GCP, Azure y otros cloud que se conecten mediante IaaS, porque estaría la parte de Microsoft Defender for Cloud, pero os comentamos que nosotros todas las alertas incidentes, el CWPP de esos servidores, las podemos mapear directamente en esta consola para tenerlas centralizadas. Y aquí entraríamos a una evolución, es decir, hemos hablado del XDR, hemos hablado del ITDR, hemos hablado de una consola unificada, de, oye, cómo procesamos estos ataques, que es un incidente, que el atacante lo que intenta hacer es, oye, como cuando te accede a una casa. En la casa, la primera fase, es decir, al final es una táctica que dice, oye, me quiero saltar la primera, en un edificio de pisos, que tenga un conserje. Pues lo primero quiero saltarme la puerta principal, que no me vea el conserje, que no me vean las cámaras. Si luego tiene otra entrada que tiene llave, tengo que forzar la llave a esa entrada para entrar dentro de ese bloque. Luego tengo que subir, luego tengo que intentar abrir la puerta. Son diferentes. Al final estamos mapeando, si os fijáis, tácticas y técnicas. La técnica es abrir la puerta, qué técnica utilizamos. Es decir, al final yo no me conozco las técnicas de abrir la puerta, pero me han contado que es bastante fácil, da igual la cerradura que tengas. Pues hay diferentes, van intentando ir por diferentes caminos. Es un poco el comportamiento, si os fijáis, y esto lo damos de manera automática, correlacionado. Es muy importante que lo sepáis, la seguridad física y lógica no es tan dispar. Es decir, al final, los comportamientos son similares, aunque es un entorno distinto. Y lo que hacemos es, lo queremos conectar y queremos conformar un SOC completo, que esto sería una evolución adicional, que muchas empresas pequeñas no lo van a tener, o se lo podéis proveer como partner, porque tenéis un servicio que dais a multicliente, al final os montáis un MSSP, y esto sería una operativa de un SOC. Primero, operaciones de SOC, ¿cómo estaría actualmente? Es decir, al final, si os fijáis, dejarme que coja la pluma y lo apunto aquí. Primero que tenemos la gestión de los casos, los SecOps, porque se abre un caso de SecOps. Luego tenemos integración con diferentes SIEMs, ArcSight, QRadar, Splunk, si os fijáis. Y el operador o el analista, hay diferentes niveles aquí, si os fijáis. Aquí está el tiempo medio de detección, tiempo medio de respuesta, de remediación, de conocimiento. Vale, si os fijáis, puede haber diferentes tecnologías que lo que hace es más complejidad de consolas, más complejidad de conocimiento, más difícil de tener roles para todo. Hay que tenerlo unificado. Luego, si os fijáis aquí, nosotros ingestamos la telemetría, es decir, totalmente la vamos a ingestar en el SIEM y de diferentes fuentes, como hemos hablado antes. Son múltiples fuentes. Aquí está la parte electrónica de red, mucha que está en premise, por ejemplo, pero también podemos hablar de telemetría de red, que estuvimos hablando de un Zscaler, de un proxy en la nube, por ejemplo. Aquí también está metido la parte de ciberar, ¿no? Hay determinadas cosillas aquí, si os fijáis. Entonces, aquí en este punto, lo que nos aparece ahora, si os fijáis, esto sería un poco el Microsoft Reference Architect, es que tenemos la parte de los XDR, que os hablamos. Ahora se llama Defender for XDR porque nosotros le cambiamos mucho los nombres, pero tendríamos lo que os hablamos del puesto de trabajo, que es lo que estábamos hablando ahora todo el rato, el Defender for Cloud, que sería el otro XDR de lo que sería la parte de multicloud on-premise cuando lo conectamos con Arc y multicloud diferentes nubes, como os comentaba. Y aquí tenemos la parte de, oye, la postura de seguridad que nos da un assessment continuo de cómo está nuestros entornos en base, dependiendo de la licencia, pues en base a nuestro Microsoft Cybersecurity Reference Architect Benchmark, o bueno, nuestro Azure Benchmark, Microsoft Azure Benchmark versión 2, que es una mezcla entre el benchmark de AWS, de GCP, de Azure y la NIST. Podemos hacerlo en base a un tipo de regulación, sea la NIST
sea la ISO 27001, sea la SOC2 tipo 2, dependiendo de los licenciamientos que tengamos. E incluso esto, conectándolo contra otra consola que es el Compliance Manager, pero no vamos a liar más, podemos pasar las regulaciones de la NIS2 y el Esquema Nacional de Seguridad. Y luego estaríamos la parte del CWPP, que sería la gestión de cargas en caliente, como conocéis. Y estas alertas, ahora mismo, para que las tengáis centralizadas, se correlacionan en este XDR. También se puede mapear en este XDR para verlas y tomar acciones. Y al final, en un servidor, la protección del endpoint va a también tener respuesta automática, desde el Defender for Server Plan 1. Tengo el Defender for Containers, Defender for SQL, bueno, for Database. Está la parte del Defender for IoT, IoT, que esto, dependiendo del sabor, si es OT, tenemos agentes appliance de NDR o on-premise para detectar el comportamiento de la red y tomar acciones en base a la electrónica de red que tengáis, porque esté conectada con un Palo Alto o con un Forte. Bueno, si os fijáis aquí, nosotros lo que hacemos en el analista puede interactuar directamente con el XDR cuando quiera analizar el incidente en detalle y tomar acciones manuales sobre él para isolarlo, el dispositivo, suspender usuarios, etcétera, etcétera, analizar correos que estén en cuarentena, etcétera, etcétera, pero también tiene que conectarse al 100 que tenemos aquí. Entonces, si os fijáis, bueno, hay una mezcla de cosas actualmente. Esta será la foto actual y nosotros queremos ir, bueno, al final, si os fijáis, lo que estamos viendo aquí es que metemos nuestra pieza del Sentinel, que es esta que tenemos aquí, que es nuestro 100 y nuestro SOAR, y al final lo que hacemos es, mediante conectores nativos, conectamos los XDR, conectamos las fuentes, pero sigue habiendo fuentes conectadas y enviando telemetría a los otros 100, porque tenemos que hacer la migración a este SOC. Y la gestión de los casos la podemos tener integrada y nativa, por ejemplo, con ServiceNow. Eso es un ejemplo que los tenemos. Y aquí en Sentinel entraríamos en otro mundo. La parte de UEBA, enriquecimiento del comportamiento del usuario con telemetría, la parte de Machine Learning, tenemos nuestras reglas de analítica, podemos generar Machine Learning propio, tenemos nuestra parte de nuestro orquestador que tenemos aquí, que al final lo que tenemos es en base, por ejemplo, pues a un evento, podemos tomar una acción de manera automática, que sería ejecución de un playbook, etcétera, etcétera. Ahí podemos hablar de determinadas cosas. Y en las Analytics Rules podemos hablar de que hay analíticas programadas, schedules, Real Time, que son casi en tiempo real, es decir, ejecutadas cada un minuto, etcétera, etcétera. Pero esto es un poco, si os fijáis, es una amalgama de tecnologías que no están totalmente unificadas. Y al final, el agente del SOC, tenemos un nivel 0, que sería automatización, respuesta automática. Tendríamos un nivel 1, que sería el que hace el triage, y que realmente esta capa la queremos desenglosar para subir en los perfiles a capas superiores que den valor a la organización. Por eso tenemos las medidas automáticas y queremos favorecer la automatización mediante playbooks ante determinados eventos, o que tengan playbooks específicos esta gente para que puedan ejecutarlos de manera controlada desde el nivel 1. Entonces sean más proactivos. Y en el último caso, asignar a un nivel 2 para que analice. Y luego tenemos los niveles avanzados, en los cuales tenemos un nivel 3, bueno, tendríamos el 2 aquí, tendríamos el nivel 3, y ya luego tendríamos la parte de DEFIR, la parte de Threat Hunting, que no sería Incident Response, sino sería preventiva, y tendríamos la parte del CSIRT. Yo esto lo estoy escribiendo así un poco raro, pero ese sería Incident Response, que son unos roles específicos. Eso sería un poco la amalgama que tenemos. Entonces, bueno, mira, aquí se nos fue, me he adelantado un poco a la parte, pero si os fijáis, en los que estábamos hablando de avanzados, bueno, nosotros tenemos un servicio de Defender for Expert, pero lo que queremos aquí, y esto va orientado a partners, es que vosotros deis este servicio al final, que el servicio gestionado del MSSP lo deis vosotros. Esto sería el modelo. Entonces, la arquitectura propuesta que tenemos, y vamos a abrirlo todo para que no escriba sobre otro sitio y tengamos algún problemilla. Si os fijáis, tenemos los XDR, las fuentes conectadas que podemos conectar con los XDR las tenemos ingestadas, porque al final, la parte del puesto de trabajo va por licenciamiento, tenemos el workspace incluido. Luego, en la parte del Defender for Cloud, pagamos un pago por los
por la parte del CWPP, del Defender for Server, for Container, dependiendo del tipo de licenciamiento que tengamos. Y lo que hacemos nosotros aquí, si os fijáis, es que intentamos conectarlo con los conectores nativos a Sentinel, pero lo que hay que hacer un análisis detallado de qué queremos ingestar en Sentinel y cómo lo queremos hacer. Es decir, no es necesario tener una estrategia o una aproximación antigua como había en otros fabricantes, en los cuales se ingestaba toda la información, porque aquí es un pago por uso. Entonces, hay que ser inteligentes. Hay que correlacionar y enviar las alertas incidentes que son gratuitos y tienen una conexión, una comunicación bidireccional. Si lo cierras en un sitio o en el otro, se van a cerrar en ambos. Y al final tenéis una consola unificada. Y si os fijáis aquí, esto sería un poco la primera interacción. Tenéis que ver incluso qué tablas queréis mapear, porque son indispensables para hacer reglas específicas, analytic rules específicas para cubrir casos de uso aquí basadas en el framework de Mitre, que hagáis un mapeo. Tenéis la parte de conexión, como hablamos antes, para gestionar casos de SecOps, en este caso, por ejemplo, ServiceNow. Luego, por ejemplo, aquí lo que nos está hablando, esto sería todo fuentes realmente que sean fuentes interesantes para una analítica, porque nosotros en Sentinel tenemos tablas básicas y tablas de analítica. Y ya nos estamos pasando, pero tardo 2 minutos. Y aquí, si os fijáis en este punto, las únicas tablas que son las de analítica son las que podemos pues, aplicar analytic rules y podemos hacer acciones. Realmente son las tablas de seguridad en las que tenemos que hacer un parsing. Entonces hay que tener mucho detalle que enviamos. Sobre todo es muy interesante en la parte electrónica de red, de on-premise, oye, que mediante colectores de CEF hagamos un parsing, tanto sea a nivel on-premise con log tags en el forwarder mediante CEF, porque estas tablas son tablas que directamente van a las tablas de analítica. Entonces, lo que tenemos que hacer es un filtrado. También tenemos transformaciones antes de meter en el workspace en Azure para hacer nosotros ese filtrado o incluso enmascarar la información porque tenga datos sensibles, que muchas veces pasan los logs y para cumplir con la regulación. Es muy importante controlar eso, súper importante esa parte. Y si os fijáis, el resto de telemetría, lo que nosotros proponemos es subirlo a un data lake, es decir, un data explorer, por ejemplo, que tiene un almacenamiento mucho menos costoso, o que lo subáis a otro sitio. Es decir, al final, ese tipo de telemetría, nosotros lo que hacemos es meterlo en un data lake, porque luego cuando queramos enriquecer un caso específico es más sencillo de obtener. Si lo metéis en una tecnología externa, como un elástico similar, es válido totalmente, pero es más complicado hacer la integración directa cuando quieres obtener y quieres recuperar la información. Hay que tener procesos definidos, se puede hacer perfectamente. Y luego, si os fijáis, nosotros cobramos en Sentinel pues por lo que sería procesamiento, lo que sería el procesamiento, lo que sería la ingesta y la retención. Es decir, la investigación, ingesta y retención. En la retención, las tablas de analítica son 90 días, en las otras son 8 días. Y si os fijáis, luego hay diferentes tipos de opciones. O pasamos la información también a un almacenamiento que sea a largo plazo y que sea más barato. Si lo pasamos a un blog, también recuperarlo es complicado. Si lo pasamos a Archive directamente aquí, ahora creo que se ha extendido, antes eran 7 años y ahora se puede extender hasta 12. Directamente cuando intentes hacer una consulta, te lo recupera, esos datos específicos, te cobra un poco, pero realmente es totalmente transparente para el analista. Y esto al final, nuestro enfoque que tenemos, todo esto, si os fijáis, hemos hablado de IA, no estamos hablando de IA generativa y ahora entraría la IA generativa. Tendríamos la parte de Microsoft Copilot for Security. Al final es un copiloto que lo que hace es un asistente de ayuda a esos niveles 1 y niveles 2 para mitigar, es decir, tanto para escenarios como threat hunting, escenarios para incident response, pero incident response detectar y responder a niveles 1 y 2. Para, por ejemplo, tener una respuesta guiada. Para, por ejemplo, la respuesta guiada porque una persona a nivel 1 o un 2 que ante un incidente no sabe qué pasos seguir y te da una respuesta guiada. Un resumen del incidente. También te puede identificar si determinados entities, pues, por ejemplo, una IP tiene una reputación no buena, es decir, una reputación mala. También hay casos de uso de hacerte un reporte. También casos de uso como a través del lenguaje natural obtener una consulta de KQL.
y ejecutarla. Y luego podéis tener definidos playbooks actualmente que cuando estén GA y un poco evolucionado ya se podrán tomar acciones directamente desde Security Copilot, en los cuales tú directamente ejecutes un playbook que haga pues, la isolación del dispositivo o a una acción determinada en nuestra infraestructura, que es un playbook definido que tengáis definido en vuestro runbook de operativa, en los niveles 1 y los niveles 2. Adicionalmente, también se pueden definir prompts, además de los que hay nativos, prompts custom dentro de Security Copilot, que primero se prueban para tu perfil y luego después publicar para tu organización, si tienes ese permiso. Y lo que te hace es que todos esos casos de uso que no están cubiertos por los prompts nativos, pues se pueden integrado y se puede llamar como un slash y realmente podéis consultar sobre ese prompt. Por ejemplo, actualmente, para ver qué vulnerabilidades tiene el parque, los parques de dispositivos a nivel de TVM, pues lo van a integrar ya en Security Copilot, pero no estaba integrado, pues gente que está en EAP mete ese plugin específico haciendo una consulta de KQL por debajo. Es un ejemplo que os puedo dar. Y al final lo que hace es que optimiza. Y en vez de tener tantos runbooks de, oye, ante este escenario hacer esto, ante estos escenarios hacer esto, y hay muchísimo tipo de alertas distintas, te da una respuesta guiada y reduce sus tiempos de respuesta, le da mayor tracción a los analistas de nivel 1 y de nivel 2 para que puedan investigar y puedan tomar acciones. Un nivel 1, una acción que sea muy controlada, únicamente en mi punto de vista, lo que debe hacer es, oye, una respuesta en base a una acción de ejecutar un playbook que no sea automático. Un nivel 2 ya tiene autonomía, eso sería la definición. Y al final los niveles 3, en los casos de uso que está haciendo, ayudando un poco, es la parte de script análisis, pero realmente nunca se va a eliminar el personal. Lo que tiene es que el personal va a tener que ser más cualificado. Y ahí entraría otro tipo de problemática que no la cubriría Microsoft. La cubriría, pues, el entorno en la comunidad en cómo se está formando al personal. Es decir, y la retención del talento. Ya es independiente, pero estamos, estamos reduciendo los tiempos oye, de respuesta, optimizando esos niveles 1 y 2, y también podemos automatizar la parte del triaje para que los triajes sean automáticos mediante playbooks. Tenemos un proyecto de GitHub en la que también sería otra acción de nivel 0, en la que automáticamente ya le da hecho el triaje, hace un pre-triaje para que el nivel 1 ya tenga más o menos la información. Y hasta aquí sería toda la sesión. Creo que me he excedido un poquito de tiempo, Rafa, pero yo creo que era interesante comentar. No pasa nada, era importante ver todo esto porque creo que son pocas las oportunidades que tenemos de verlo así de claro, Manu. Gracias. Nada, nada. No sé si hay preguntas, supongo que habrá alguna. Vamos a ver. Normalmente tendríamos abierto el chat para preguntas. No sé, vea si tenemos alguna. Sí, han compartido una pregunta Elias Manchón, que os pregunta si Microsoft Defender for XDR es lo que antes era Microsoft 365 Defender. Exactamente, es lo mismo. Pero va a haber una evolución adicional que mientras respondo a las preguntas, si queréis, os la enseño, que es la consola unificada. Eso lo puedo enseñar, lo tengo permitido. Esa os la podría enseñaros cómo funciona la consola para que veáis cómo va a quedar finalmente esa consola. Eso no hay problema, pero seguimos contestando preguntas, respondiendo preguntas. A ver, os invita, bueno, gracias Manuel, gracias, bueno, no habría ninguna más, pero si queréis os enseño la consola un momento y si no tenéis ninguna pregunta luego, pues, pero surgen muchísimas dudas aquí. Al final, yo creo que ahora vais a ver mi consola. Esto es cómo va a quedar la foto final de Microsoft que está en Private Preview, que no va a ser el Microsoft 365 Defender ni el Defender for XDR ahora, porque el Defender for XDR es porque ya ingestamos de manera conjunta las alertas de los servidores. Por eso se ha quitado el 365. La consola unificada, lo que va a tener aquí, si os fijáis, va a tener Sentinel, va a tener la parte de Threat Management, los workbooks, la parte del hunting, porque son Combat Ban Hunting, las consultas, si os fijáis, los notebooks, la parte de Threat Intelligence, el mapeo del framework del framework de Mitre, en el que podéis ver, oye, las reglas que hay out of the box, las que tenéis definidas, y podéis ver si realmente os faltan para cubrir los casos de uso típicos
os faltan, haciendo una simulación, implementar algunos casos adicionales. Tenéis muchísima información, toda la demás anterior. Tenéis incluso para la parte de SOC Automation, en la que podéis ver realmente si vuestra operativa diaria está haciendo uso o no de unas tablas y que realmente debería hacer uso de esas tablas porque hay riesgo o riesgo de algún tipo de ataque que mediante el uso de esas tablas se puede identificar. Hay muchísimas cosas que van a surgir. Es decir, yo lo digo para que veáis un poco la foto de lo que puede quedar. Es decir, al final, y va a ser muy interesante ese punto. Es decir, al final es lo que os comentaba de los incidentes. No, no sabemos, no te os puedo decir la fecha justamente en la que se publicará, pero aquí es un poco para que veáis que esto es más visible. Dentro de la consola, vosotros veis el incidente y en la historia de ataque mapeada con el firmware de Mitre. Esto al final es un ransomware dirigido, es la parte del ransomware, creo que es la parte de, déjame ver, déjame ver un momentito. Mal. Un momento, este de aquí quiero darle. Sí, este es el otro. Vale, si os fijáis aquí, veis el path, incluso podéis ver, esto al final veis un poco, oye, cómo va actuando el atacante, cómo va saltándose cada una de las fases y va comprometiendo. Podéis ver en detalle cada una de las alertas, podéis tomar acciones incluso sobre los dispositivos, si os fijáis. Ir a los detalles del dispositivo, sigue cargando esto. Podemos hacer hunting y nos puede dar incluso, bueno, seguir cargando, pues lo tenemos aquí un poco, si termina. Yo creo que podemos parar el... Si no, este no lo tenemos. Aquí, si os fijáis. Si os fijáis, podemos tomar acciones sobre el dispositivo. Podemos iniciar una investigación automática, podemos hacer una recolección de los paquetes, que es automático sin meterse por la response, usar el antivirus. Por ejemplo, podemos isolarlo, la parte de la response, que es bastante chula para poder conectarse por remoto, la parte de, por ejemplo, activar el dispositivo en modo troubleshooting, que esto es a nivel modo troubleshooting para tener más telemetría dentro del MD, del Defenders for Endpoint, ir a Hunting, en la que ya te da consultas específicas. Está bastante bien la consola, lo digo porque os da la información de una manera centralizada. Bueno, y son consultas que hice sobre un tema de Linux y sobre el Healthy. Pero si os fijáis, os da información, aquí da los 100 primeros resultados. Es bastante potente esta consola. Y al final, si os fijáis también, la parte de dashboard y identity, yo no sé si aquí tendremos identidades en esta consola. Yo en mi laboratorio sí que tengo identidad on-premise. Podéis ver los agentes conectados. Si os fijáis aquí, tenemos diferentes tipos de, bueno, 1036 usuarios en cloud, 25 híbridos y 7 on-premise en los que tenemos. Y aquí, por ejemplo, y ya terminamos, es un poco los issues que tenemos a nivel healthy, que podemos ver, e incluso lo que yo no estoy viendo por aquí es la parte de los agentes. Eso es lo que no estoy viendo. Permissions, aquí no me deja. Pero bueno, para que hagáis una idea, se puede ver también el estado de sanidad de los agentes que tenemos instalados en los domain controllers. Es muy sencillo de instalar. Tiene un código de un serial, te descargas el instalable, lo copias y ya estaría. Y nada, Rafa, si quisiera hacer una demo o cualquier cosa se podría hacer, porque si nos ponemos a mirar, por ejemplo, un incidente detalle a detalle, tardaríamos bastante, bueno, no sería los 40 minutos, tardaríamos un poco más Sí, en yo creo verlo. que Tenemos alguna trata, pregunta más que nos han compartido por el chat. Tenemos, ¿cuándo tendremos acceso los partners a Security for Copilot, aunque sea acceso a un tenant de pruebas? Esa es buena pregunta. Yo no la sé. Yo imaginaos cómo es que yo tampoco tengo acceso. Os lo digo, tengo acceso a una demo emulada, que os la podría enseñar, pero bueno, ya no es cuestión de... Os puedo enseñar, pero pronto hay un email que os lo voy a pasar ya en CP, que van a dar una charla el 20 y el 21 de febrero
Sobre Microsoft Copilot for Security, que antes era Security Copilot, ahí dará más información. A nosotros no nos la dan aún. Y luego el 14 de marzo va a ser la presentación oficial, con lo cual primero tendremos que tener acceso y luego a nivel local y luego vosotros. Pero en base al licenciamiento saldrá en breve, pero no lo tenemos. Os puedo decir las condiciones de la API, que eran 300 usuarios, al igual que el Microsoft 365 Copilot, eran 300 y ahora ya no, para que no os desaniméis. Eran 1000 dispositivos con MDE Plan 2 y al menos el 20% del uso. Pero eso es la primera aproximación, igual que fue Microsoft 365 Copilot, ahora es Microsoft Copilot for 365, tenemos todo estandarizado, iremos evolucionando el licenciamiento. Eso es lo único que os puedo decir. Y luego, una cosa muy importante, han quitado la emulación, sí. Eso ya se me ha quejado más gente y yo también me he quejado, porque antes te podías lanzar máquinas en las cuales podías hacer simulaciones de ataques y podías verlo. Ese es otro problema. Al final, lo único que podéis lanzar desde aquí, esos ejemplos que son manuales, o las Samples Alerts, si lo tenéis conectado con el Defender for Cloud, pero vendrían las Samples Alerts de la parte de Microsoft Defender for Cloud. Lo otro, tengo que hablar con ellos porque por ahora no está. Y es algo que yo echo de menos. Eran máquinas que duraban 3 días, X días, y podíais conectaros por SSH, por RDP. Y lo de Carlos, ¿cuánto va a costar? Pues no lo sé aún. Tiene que salir antes que público, pero una cosa es que salga y otra cosa es que podamos decirlo. Sería la realidad. Por ahora yo aún no lo sé. Si no, diría que lo sabía y no se puede decir. No tengo problema. Bueno, muchas gracias, Manu. La verdad es que todo muy interesante. Gracias a todos por compartir con nosotros. Si luego hay más preguntas, creo que la podemos ir recogiendo y trataremos de hacer un resumen de las mismas y tal vez compartirlas después con todos los asistentes al webinar. No quiero despedirme sin recordar a todos nuestros socios que estaremos con Manu dentro de 2 semanas en la mesa redonda de seguridad de Microsoft. Por favor, no olvidéis inscribiros. Las plazas son muy limitadas, así es que acordaros que primero en llegar, primero en asistir, ¿vale? Gracias a todos, Manu. Muchas gracias y Nada, gracias a nos vosotros. vemos pronto.